no hay un tema de más actualidad en el mercado nuestro que este, de cómo está el mercado internacional y cuáles son las nuevas condiciones bajo las cuales la oferta, la demanda y los precios a nivel mundial se están moviendo, por las implicaciones, por supuesto, que eso tiene acá en el país. Vamos a tener, como ustedes saben, tenía apagado el micrófono y ya estaba hablando desde hacía rato. Discúlpenme. Muy Pero buenos sí te días. escuchamos, Alejandro. Sí te ¿Sí me escuchamos ahorita. Es Sí, que señor. aquí apareció el micrófono apagado, entonces, pero sí me oyeron. Ah, bueno, entonces no repito ya Sí. lo que dije. Y por supuesto, Adrián, pues es un reconocido experto de IHS Market. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones y estamos pues con mucho interés en oírlo, cuáles son los análisis que nos trae hoy, las proyecciones hacia el futuro. Yo les pediría el favor entonces a todos que apaguemos las cámaras y mantengamos los micrófonos apagados. Adrián, a mí me gustaría que en la medida en que vayamos avanzando, si las personas te quieren hacer preguntas, te las puedan hacer, o si tú prefieres, al final. Sí, me pueden hacer preguntas. Yo creo que así las enriquece un poquito más la conversación. Pero les voy a platicar más o menos, les voy a dar los parámetros para que vean de lo que vamos a abrir, entonces para que no va a hacer preguntas de algo que vamos a hablar después. Entonces, encantado de la vida. Okay. Ok, perfecto. Entonces hagámoslo así. Entonces, de esa forma, por favor, levanten la mano en la aplicación y yo iré dando la palabra en la medida en que vayamos avanzando. Y al final, pues por supuesto, podemos tener una ronda final de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, Adrián, muchas gracias de nuevo y bueno, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Gasnova, como siempre, por la invitación para platicar de este tema que cada vez se ha hecho más relevante. Esto es una cuestión de que obviamente nosotros en IHS llevamos muchas décadas cubriendo este tema a detalle, pero el hecho de que la coyuntura actual requiere de una conversación un poco mucho más compleja a la que estamos acostumbrados. Entonces, empecemos con lo que vamos a platicar. Obviamente, puedo cambiar. Perfecto. Me deja cambiar. Listo. Bueno, me presento, Adrián Calcáneo, ya conozco muchos, estoy a cargo del área de América Latina para líquidos, además del gas LP, cubro el etano y la gasolina natural. Entonces, hago el balance, la oferta y la demanda de 43 países en la región, básicamente todo el hemisferio oeste, a excepción de Estados Unidos y Canadá. Pero soy parte de un grupo que está integrado, que tenemos cobertura total del mundo, lo cual es muy importante para poder hablar con cierta autoridad de lo que vamos a platicar hoy. Obviamente, ustedes conocen IHS, es un grupo, una empresa de información y no nada más de energía, estamos hablando de automotriz, aeroespacial, mercados financieros, economía y muy importante para esta conversación, petroquímica. Entonces, lo que nosotros decimos sobre todo cuál es la demanda de cierto producto o cierto subproducto, viene del análisis de alguien o un grupo que está específicamente enfocado en ese producto. De la misma manera, nuestro riesgo de país y nuestras proyecciones de tipo de cambio y nuestras proyecciones de fletes marítimos, todo es un análisis súper integrado y coherente, que es muy importante. Y una de las cosas y uno de los temas que les voy a platicar hoy es que yo no podría hacer mi trabajo sin el apoyo, y sobre todo hablar de este tema, sin el apoyo de mis colegas que están en Asia, en Norteamérica, en Europa, en África,
Pero no nada más del gas LP, sino mis colegas de petroquímica que me dicen cuál es la demanda petroquímica de los subproductos que utilizan gas LP, que va a ser un tema muy importante, pero de la misma manera del grupo de crudo, del grupo de gas natural, del grupo. Y esta integración total es la que me permite tener una idea de lo que está pasando en el mercado. Obviamente, al ser parte del grupo de energía, yo soy parte del grupo de midstream y líquidos, pero obviamente hay análisis de crudo, análisis de refinación, análisis de petroquímicos, que una vez más, ese análisis es fundamental. Yo no sé cómo una empresa que no tenga un análisis detallado de petroquímica puede hacer un pronóstico confiable. Y obviamente les platiqué, no estamos divididos en distintos servicios, y obviamente yo cubro el área de América Latina, pero así también hay un colega que habla de Norteamérica, Europa y Asia. Pero bueno, ya terminando con la cuestión de conocernos. Entonces vamos a hablar de los básicos, ¿no? Los líquidos de gas natural, que son obviamente el etano, el gas licuado de petróleo y la gasolina natural. Estos son productos hermanos, hay interacciones entre ellos, que eso es importante porque luego lo que pasa en el etano tiene repercusiones en el mercado del gas LP, entonces hay que tener un acceso directo, y obviamente el propano y butano como líquidos naturales y los más usados en América Latina, quizá el hidrocarburo con más contacto con la gente en toda América Latina. Bueno, uno de los factores más importantes para entender el mercado del gas LP es que este es un mercado que es producto de otra actividad, del secado del gas, del procesamiento del gas natural o de la producción refinera, que obviamente tiene los factores de crudo. Entonces, entender un mercado que es una consecuencia hace que el mercado nadie hace un pozo para sacar propano y butano. Entonces, lo que pasa en otros mercados, en el del gas natural y en el del crudo y refinación, tiene una consecuencia directa de lo que pasa en el mercado del gas LP. Eso sí, este producto, una vez que sale, se tiene que acomodar en algún momento. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el propano y el butano como un combustible para quemarlo, para hacer arepas, quesadillas, feijoada, donde quieran en América Latina, pero cada vez mucho más importante se está haciendo este producto como un insumo en la planta petroquímica para transformarlo, no quemarlo, transformarlo en otros productos. Entonces, y como el etileno, el propileno, etcétera. Y lo derivado del propileno, etcétera, que vamos a platicar en un momento. Entonces, a medida de que empezamos a ver en la demanda global qué tanto crece esta demanda petroquímica, es que está compartiendo el mismo producto, y es un mercado muy distinto al que estamos nosotros acostumbrados en residencial, comercial, industrial. Tiene otras dimensiones, menos estacionalidad, crece de manera distinta. Entonces, tenemos que entender no solo el balance, cómo funcionan los nuevos participantes compitiendo por el mismo producto, pero el balance global de lo que está pasando. Yo me considero bastante afortunado en IHS porque estoy justamente, al estar encargado de los líquidos de gas natural, yo tengo interacciones constantes con el grupo de gas natural, con el grupo de petróleo crudo y refinación. Obviamente hacemos nuestros propios balances de oferta-demanda de nuestros líquidos, pero también con el grupo de petroquímica. Entonces, una vez más, si uno no tiene una visibilidad de todos estos puntos, no puede hacer un análisis. Entonces, yo no entiendo cómo un analista, por ejemplo, local, que quiera hacer un estudio del mercado del gas LP, si no tiene un análisis detallado de las características de las plantas que se están abriendo o que se van a abrir petroquímicas en China, o detallado de un estudio confiable de los precios del gas natural y los precios del crudo, etcétera, locales, también como internacionales, no se puede hacer. Entonces, la complejidad del análisis ha crecido porque las interacciones globales han crecido. Vamos a verlo de otra manera.
Empezamos, la dirección normal que vemos a los consultores locales hacer el análisis, empiezan con el mercado local, oferta, demanda, importaciones, y de ahí, bueno, con las importaciones, obviamente, qué pasa con el precio de referencia, y luego una vez terminan con el mercado global, o sea, van de abajo hacia arriba. El problema es que nosotros, el peso en realidad va de derecha a izquierda. Entonces, para realmente poder hacer un análisis específico de un país, uno tiene que empezar con el mercado global, entender todas las dinámicas, cómo afectan estas al mercado del precio de referencia, para finalmente poder completar el análisis con el mercado local. De alguna manera, si no se pierde la información, y sobre todo por esto. En el mercado global está el mercado petroquímico, que hay que entenderlo, qué está pasando, porque está consumiendo mucho de nuestro gas LP. Una vez con un entendimiento del mercado petroquímico, sí, a llamar a don Víctor y aplazar esa reunión. hay que entender esta demanda asiática que está enfocada en cómo se está moviendo, cómo está creciendo, a qué paso, qué distintos sectores están consumiendo este gas. Finalmente, luego hay que entender la oferta de Estados Unidos, que es la fuente principal no solo de América Latina, pero también es el precio de referencia global. Luego hablamos de América Latina y finalmente podemos, ya teniendo toda esa información, podemos tener una visión de lo que va a pasar en Colombia. Si lo haces al revés, la información pierde su peso porque empiezas a tomar análisis y conclusiones sin tener los datos correctos. Y la complejidad, obviamente, entre más amplio sea este análisis, es mucho más complejo. Y eso es lo que estamos viendo, el nivel de interacción que yo tengo, no solo con mis colegas de Asia y de Norteamérica, ha ido creciendo para poder yo hacer mis análisis, pero también con los otros grupos, con petroquímica, sobre todo con petroquímica, por los factores que vamos a platicar hoy. Bueno, empezamos por lo básico. ¿Cómo está el mundo? ¿Ok? Entonces voy a seguir la misma metodología que les platiqué, desde el mundo, y nos vamos a ir enfocando en los análisis hasta llegar a Colombia. ¿Cómo está el mundo? En cuanto a propano, si vemos del lado izquierdo, la demanda está creciendo solamente, básicamente, en un solo lugar, que es Asia. De ser el 38% en el 2019, es el 44% para el final de 2022. Es un crecimiento brutal. América Latina realmente no está creciendo en términos globales. Norteamérica está cayendo un poco. Entonces, recuerden, este es un producto que se hace por otra actividad y tiene que encontrar casa. O sea, tú no puedes parar la producción de crudo o de gas porque se te llenaron los tanques de propano y butano. Entonces, si la demanda está creciendo, pues obviamente Asia va a ser un destino principal. Del lado derecho estamos la oferta. Vemos cómo el crecimiento en realidad, pues no está creciendo mucho, que digamos, pero aparte está centrado en el Medio Oriente y Norteamérica, donde está la mayor parte del suministro. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un desbalance donde Norteamérica y el Medio Oriente tienen que deshacerse del producto. Esa es la verdadera palabra. Colocar el producto. Entonces la ruta hacia Asia, el acceso a Asia, hacia el consumo de Asia, se vuelve cada vez más determinante. Y vemos, cuando me preguntan, bueno, estamos hablando de América Latina, en tanto como en demanda y oferta, no mueven el mercado, a pesar de los volúmenes y la cercanía que tiene con la gente. Entonces, lo que nosotros consideramos a América Latina como un price taker, un tomador de precios que no tiene injerencia casi en el mercado, que no lo puede mover. Entonces está a la deriva de todo lo que pasa en los demás del mercado, y esto obviamente enfatiza mi punto de la importancia del balance global. Por cierto, todo lo que les estoy enseñando son diapositivas de los reportes que nosotros hacemos. Ni siquiera tuve que hacer la cosa. Entonces, muestra la profundidad del servicio que nosotros hacemos. Y vemos, en cuanto a demanda, cómo se compone. Vemos que en realidad, que sí, la demanda residencial y comercial que todos conocemos
y ha perdido terreno en el mundo, y la que ha crecido, si ven en verde y en azul, es la demanda petroquímica. Y es una demanda, como les dije, distinta, con distintas características, y que hay que tenerla muy presente, porque ya saben, es una demanda que crece muy rápido, crece de manera escalonada, y además, obviamente, afecta en el precio de referencia. Lo que pasa en China determina lo que paga la gente en Chile. Y cuando veo la producción, obviamente, el procesamiento de gas natural es súper importante, aún más en la región. Las refinerías son a segundo plazo, y no vemos ninguna ampliación de las refinerías considerable. Entonces, lo que realmente va a determinar va a ser el procesamiento de gas natural. Entonces, cuando vemos el crecimiento de la demanda año con año por región, vemos que, como les mencioné, el monstruo del crecimiento está en Asia. Si tú eres productor de gas LP, tienes que estar en el mercado asiático para poder mover el producto. ¿Ok? Y la oferta, como les mencioné, solo ha crecido en Norteamérica y en Medio Oriente. Obviamente, en los últimos meses ha habido una caída en la producción de Norteamérica, de la cual vamos a platicar. Lo cual, si ven, la demanda ha continuado creciendo de manera considerable, y una caída en la producción obviamente crea este desbalance que tiene efecto en los precios. Pero vamos a hablar del precio de crudo. Vamos a empezar a hablar de los elementos para poder contar la historia, ¿no? Entonces vemos cómo la demanda de líquidos en general se ha estado recuperando. Vemos que va a alcanzar para el final de 2022 un nivel más arriba de donde estaba en el 2019, lo cual, perdón, tomo tantito agua. Lo cual obviamente habla de esta recuperación en cuanto a la demanda, pero vemos que, como vamos a platicar, la oferta no está llegando a los niveles anteriores. Entonces, obviamente, ahí está el desbalance principal. Este es nuestro escenario base del precio de crudo. Vemos, obviamente, un precio positivo que en teoría debería estar promoviendo más producción de Estados Unidos. No es el caso. Por cuestiones económicas, los productores en Estados Unidos, recuerden, son productores independientes, privados, han estado utilizando esta oportunidad con precios positivos para poder pagar deuda y liberarse de la presión que tenían de Wall Street. Entonces han sido mucho más conservadores. Y esta diapositiva es muy importante. ¿Por qué? Y espero poder transmitirles el mensaje. En naranja es como nosotros veíamos el mundo en cuanto a gas asociado. Recuerden, el gas asociado tiene una gran determinación para el gas LP. En naranja sí veíamos el mundo antes del 2000, a principios del 2020. ¿Qué pasa? Muchas decisiones de construir plantas y contratos y demás se hacen con esta visión del mundo. ¿Ok? El mundo cambia, entra la pandemia, y hay una pausa efectivamente de año y medio en la producción. Y aunque nuestra perspectiva es de que la producción va a volver a crecer, ya hay un retraso considerable de producción. Y obviamente crea este desbalance entre oferta y demanda, que la única manera, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, la única manera que se van a corregir los precios o llegar a un nivel similar al anterior es que la oferta alcance de nuevo la demanda. Y a pesar de que este crecimiento continúa con la misma delta que tenía anteriormente, ya están atrasados porque la demanda no tuvo la pausa que tuvo la oferta. Entonces, tendría que realmente tener un crecimiento mucho más agresivo para poder llegar a precios anteriores. ¿Qué pasa? Si vemos los inventarios de Estados Unidos, vemos cómo el 20 y el 21 están operando a niveles mínimos de los últimos 5 años. Esto se debe a que hay menos producción de la esperada y la demanda no se dio. Entonces, obviamente, la presión a los precios es implícita. Y vemos que el 22 se ve todavía bastante, un poquito mejor al final del año,
pero bastante complicado. Vamos aquí de esta mejor manera. Recuerden, el componente más importante para poder dar un pronóstico de Mont Belvieu son las exportaciones de propano de Estados Unidos. Para entender las exportaciones hay que entender el mercado global, obviamente, pero quiero que vean esto. Del lado izquierdo está el suministro de propano en Estados Unidos. Vean esta pausa, además de la tormenta invernal de febrero, cómo realmente dejó de crecer este suministro. ¿Ok? Pero del lado derecho son las exportaciones que salen de este suministro, obviamente. Y estas no pararon. No pararon de crecer, lo cual implica lo que vimos en la anterior, que los inventarios tuvieron que surtirse, tuvieron que surtir mucho más para poder surtir la demanda, ¿no? Eso es obviamente la historia en breve de la aparición de los precios. Y como vemos que la demanda local en realidad no crece, la historia de las exportaciones para entender a Mont Belvieu es cada vez más importante. O sea, las exportaciones son cada vez más factor para determinar Mont Belvieu. Entonces, volviendo a lo que les estaba platicando al principio, para entender Mont Belvieu hay que entender las exportaciones. Para entender las exportaciones hay que entender el mercado global. Para entender el mercado global hay que entender los sectores que están consumiendo. Y obviamente, así es como llegamos a Asia. Recuerdo que hace años, cuando visitaba Colombia o cualquier país en América Latina, era platicar del mercado local y salpicar un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ahora, en cualquier conversación con cualquiera de mis clientes de América Latina, me toma menos de 60 segundos hablar de China, porque ahí está digamos que es el centro. Entender a China es súper necesario para poder hacer un análisis coherente. Si vemos las exportaciones, recuerden, las exportaciones son lo más importante para entender el mercado de Estados Unidos. Y si le hacemos el breakdown de las exportaciones, vemos que en azul, en verde y en naranja son las exportaciones a Asia. ¿Ok? Vemos que México y Centro y Sudamérica es una parte considerable, pero no equiparan a lo que se ve Asia. Entonces, haciendo otra vez el análisis, para entender a Mont Belvieu es entender exportaciones, y para entender las exportaciones hay que entender el mercado asiático. ¿Qué pasa con el mercado asiático? Si vemos, y esta es una proyección a largo plazo, que obviamente no son buenas noticias para América Latina, es que cada vez Estados Unidos se ha convertido mucho en un foco más importante para satisfacer la demanda asiática, tanto del Far East como del sureste de Asia. ¿Ok? Y esto, como pueden ver, está aquí para quedarse. Si hay algo que les puedo dejar de esta plática, es que lo que estamos viendo ahorita no es temporal y no se soluciona de un año para otro. Enfocándonos en China. Si vemos, el crecimiento las importaciones hacia China han crecido considerablemente en los últimos años, pero quiero que vean esta gráfica, que es la más importante. Vean, la demanda residencial y comercial que conocemos, la dinámica la conocemos muy bien, más o menos estable. Pero vean la demanda petroquímica. De ser 1 millón más o menos de toneladas al mes, o sea, el doble que lo que consume Colombia en un año, al mes en petroquímica, ahorita son 2. Para el finales del 2022 va a ser 2,5. O sea, valga la comparación, China al final del 2022 va a consumir lo que consume 5 Colombias al año solamente en propano petroquímico. 5 Colombias al año. En un mes, el consumo petroquímico en China. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la dinámica de estas plantas?
no crecen como la demanda residencial y comercial de 1, 2, 3% anual, 5% anual en casos agresivos. Vean cómo crece. Una vez que se abre, estas plantas son enormes. Cada vez que se abre una nueva planta, hay un crecimiento escalonado en la demanda. Entonces, si tú en enero del 20 estás negociando un contrato y no estás consciente de lo que viene en el 21 y en el 22, pues buena suerte con tu pronóstico de precios. Adrián, una pregunta. Por supuesto. Yo veo que desde el 17 esa demanda petroquímica sube y sube, y eso es China. Pero, digamos, ¿cuándo va a parar la construcción o el incremento de la demanda de la China? O sea, ellos tendrán que tener un límite en cuanto a lo que van a consumir. ¿Ustedes tienen alguna proyección de eso o esto va a seguir? ¿Cómo es el tema en términos de lo que viene? Nosotros estamos vigilando y tenemos obviamente gente en China y en Asia y estamos cada planta proyectada es parte de nuestro servicio, está a detalle en el reporte de Asia. Entonces, nosotros tenemos que, para el siguiente, todavía falta las que terminan de construirse a final de año, o sea, la situación se va a empeorar para los de este año. Hay más construcción en el siguiente año y para del 23 al 25 hay 3 millones de toneladas más programadas. Entonces, la situación se va a poner mucho peor antes de que se ponga mejor. Y obviamente hay plantas que entran y salen en cuanto a la decisión, pero nosotros las tenemos muy bien visualizadas. Y para darles una idea, en el 20, 21 y 22, el total de consumo de planta de PDH, que son solamente a base de propano, son 7 millones de toneladas de consumo, que es el equivalente a lo que consume Brasil. O sea, China añadió o va a terminar al final del 2022 va a añadir, no total, añadir el consumo total de Brasil en propano solo para el uso petroquímico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Alejandro, no vemos, bueno, está cediendo un poco, entre comillas, en el 23, del 23 al 25 con solo 3 millones de toneladas añadidas, pero aún así esta tendencia continúa. Y lo ves de esta manera. Si ves del lado izquierdo, las terminales de importación por destino, digamos, en cuanto a qué se va a utilizar este propano, vemos como el 55% es petroquímico, perdón, el 66% es petroquímico, y luego las adiciones, lo que viene, como les dije, 7.5 millones de metros cúbicos, continúan siendo tremendamente petroquímicos. ¿Qué pasa? Y para cerrar el punto, hicimos esta comparación. Hay un paper que si lo puedes buscar en Google, si quieres, se llama LPG is King in Latin America, es gratis, y habla de este tema a detalle. Si vemos en el 2013, este es el total del consumo de Brasil en gris, el total de consumo de México en gris. Y en el 2020, bueno, en verde es el total del consumo de petroquímico en China. Aquí estamos en el 2020, o sea, supera a Brasil y a México unidos. Y bueno, ¿qué tan grandes son estas plantas? O sea, ¿cómo puede ser el cracker más grande en China es de este tamaño, o sea, la mitad de Brasil? Y el promedio es de 750,000 toneladas, o sea, más grande que Colombia. La planta promedio es más grande que Colombia. Entonces, espero así transmitirles la magnitud y de la importancia, porque luego cuando la gente dice, bueno, es que petroquímica y no me interesa. Independientemente que les interese o no a los distribuidores, esto es lo que está moviendo el mercado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia?
¿Por qué tanta demanda? Bueno, obviamente China y está saliendo de la pandemia, pero también el mundo cambió. Nosotros utilizamos el gas LP para hacer quesadillas, cocinar, bañarnos, etc. Los chinos lo utilizan también para eso, como ya vieron, pero también miren lo que hay. Aquí está el gas LP. ¿Lo ven? Aquí me voy a poner mi mascarilla con un derivado de propano. Esto habla, y al cambiar el consumo de los elementos que ya la gente más individual, el regreso del plástico por la cuestión de la pandemia, de las comidas individuales, de las papitas, de las botellas individuales, todo eso crea consumo de propano, propileno y polipropileno. Entonces, es un consumo que es distinto, no tiene estacionalidad. Entonces, esta idea equivocada o menos certera ya de que, como lo vemos tradicionalmente, de que el propano sube en el invierno y baja en el verano, bueno, sí sube y baja, pero ya no baja tanto, porque esta demanda petroquímica, una vez que abren la planta, opera los 365 días del año. No tiene nada que ver con el clima. Y es una demanda ahí que está ahí para quedarse constante y quedarse por 20 años. Y una de las cosas más, volviendo a lo que estaba platicando hace rato, yo tengo la ventaja, la gran ventaja en IHS, que tenemos el grupo más fuerte quizá de petroquímica, que es el punto de referencia, así como OPIS es el punto de referencia de precios de mercado de Mont Belvieu, en todos los precios petroquímicos, nuestro grupo es el precio de referencia. Entonces tengo acceso al análisis de los derivados. Vean la demanda del propileno. ¿Qué es el propileno? Bueno, si estas plantas petroquímicas toman la molécula del propano, que está aquí, que la pueden ver en la cámara, y le quitan 2 hidrógenos, por eso se llama deshidrogenación, plantas de deshidrogenación de propano. Le quitan 2 hidrógenos, se crea el doble enlace, que lo pueden ver aquí, y este propileno es el principio de la cadena de plásticos. El polipropileno, mírenlo, aquí está, en mascarillas, en bolsitas, en tapaderas de botellas, etc. Pero vean la demanda del 21 versus el 20. Y también la demanda del polipropileno del derivado. Entonces, si uno no tiene conocimiento de estos detalles, y vean los inventarios también, por cierto, del propileno. Si uno no tiene el conocimiento de estos detalles, tanto del precio como de la demanda y cómo se está moviendo, pues el análisis del gas LP se va a quedar muy, muy, muy corto. Entonces, lamentablemente, la historia viendo en los derivados es bastante compleja y bastante para el precio del gas LP. Una vez más, no lo vemos como temporal y no lo vemos de solución fácil. Y nuestra expectativa es que la demanda de propileno continúe creciendo. Y así es como llegamos al precio. Ya platicando toda la historia, vemos cómo más o menos tenemos una visión de lo que está pasando, porque le tienes que poner el factor crudo, el factor gas natural, el factor petroquímico, pero el detalle de los subproductos. Y esta es nuestra visión de precios. Más actualizada. Adrián, una pregunta, perdón por la interrupción. Sí. Vamos a mirar más adelante el comportamiento de la oferta, ahorita en el tema de los precios, porque, digamos, ya está claro que la demanda va a seguir creciendo en la medida en que hay una demanda mundial por los productos que se generan con el propano. Entonces, pero la oferta tiene que reaccionar. Vamos a verlo ahorita en el tema de precios. Ya lo vimos. Alejandro, está aquí. Ok. Y es justamente lo que hablaba del retraso que hay. La oferta simplemente está atrasada y no está atrasada por varios años. Y nuestras proyecciones de oferta no alcanzan las proyecciones de la demanda. Y es por eso que este retraso y los inventarios, como ya vimos también implícito, están a niveles de los más bajos de los últimos 5 años en el 21 y igual en el 22.
Adrián, cuando hablas de varios años, ¿a qué te refieres? El 21, 22, 23. Ok. Perfecto, gracias. Disculpa por haberte hecho devolver, pero No, para eso estamos, encantado de la vida. es muy importante porque yo lo que estoy entendiendo es, ahora tenemos, digamos, una demanda creciendo, a mayor o menor ritmo, pero creciendo por lo menos en los próximos 2 o 3 años, y una oferta que está rezagada también 2 o 3 años. Entonces, Correcto. veamos. Gracias. Sí, correcto. Pero más rezago en la oferta que en la demanda. Y sobre todo por esta dinámica que estaba platicando sobre que a pesar de que los precios del crudo son bastante positivos, el productor en Estados Unidos no le ha metido todo el pie al acelerador porque está pagando deuda, están siendo más conservadores, Wall Street no les está prestando tanto dinero. Y luego está también la cuestión de que es más difícil conseguir financiamiento para hidrocarburos, ¿no? Entonces, en realidad, aunque sí hay producto disponible, Estados Unidos no está produciendo a tope. Bueno, pues llegamos a los precios, que es de seguro lo que más quisieran ver. Entonces, ya sabiendo todo lo que acabamos de platicar, vean cómo si la estacionalidad más o menos se alcanza a ver las subidas y bajadas. Y obviamente en el 20 y 19 tuvimos años con precios bastante atractivos. Pero aquí vemos la subida a un nuevo nivel de precios, consecuencia de este crecimiento, sobre todo petroquímico. No nada más petroquímico, pero sobre todo petroquímico. Entonces, ¿qué pasa? La estacionalidad continúa, pero ya a un nivel mucho mayor. Entonces, esta subida de piso no es estacional, es consecuencia de la caída de la oferta ante la demanda que continuó. Adrián, Sí. disculpa, yo tengo una pregunta, discúlpame que lo haya hecho atrasado, pero mi nombre es Giancarlo Facchini, yo trabajo para Oil Tanking, Colombia. Yo quisiera que me aclararas por qué Estados Unidos no está produciendo a tope. Si hay una creciente demanda en Asia, ¿por qué Estados Unidos no crece a tope? Porque no tiene la capacidad instalada para seguir creciendo o está produciendo a capacidad, a mitad de su capacidad. Excelente pregunta. Dos cuestiones. Recuerda lo que platicamos al principio, que el propano, nadie hace inversiones para sacar propano. Entonces, el propano, la disponibilidad del propano depende de otros factores, el factor crudo y el factor procesamiento de gas, ¿no? Entonces, las decisiones para tener más propano se tienen que tomar a nivel de producción de gas y a nivel de producción de crudo. Estados Unidos está produciendo a menos de su capacidad. La capacidad está instalada y está disponible. A diferencia de Latinoamérica, donde si encontramos un pozo, lo producimos, independientemente casi del precio. Aquí son muchas empresas pequeñas y medianas que básicamente llevaban 10 años de endeudamiento, porque el shale es muy distinto a la producción convencional. La producción llega muy rápido, pero también se acaba muy rápido, entonces le tienes que meter mucho dinero para mantener la producción y aún mucho más para poder crecer. Entonces, ahorita, después de 10 años que Wall Street les dijo, ¿saben qué? Llevo 10 años prestándote dinero, ¿dónde está mi retorno a la inversión? No más. Entonces, muchas empresas obviamente se las vieron muy negras en el 20, sobre todo con los precios negativos y todo, muchas quebraron. Pero las que sobrevivieron simplemente hicieron, bueno, voy a aprovechar estos precios positivos, este cash flow positivo, para pagar mi deuda, sacar el agua a la superficie, poder respirar, y cuando sea el momento idóneo, producir y ser mucho más fuerte al tener menos carga de deuda. Entonces, esta dinámica es la que estamos viendo. No está produciendo porque se están fortaleciendo financieramente.
sí está, y lo que producen, que están ganando más, lo están utilizando para pagar deuda. Pero, por ejemplo, las terminales de exportación de propano están operando un 65% de su capacidad. Entonces, producto hay. Pero el problema es que no se está produciendo a su potencial absoluto. Si se estuviese produciendo... la buena noticia es que la infraestructura ya existe y está lista para producir. La mala noticia es que no se está produciendo porque todavía no han tomado esa decisión los productores de crudo y los productores de gas. Y una de las cosas que yo siempre hago el ejemplo de la producción en refinación, pues sí reacciona muy rápido al mercado, porque si se cae el mercado de la gasolina, reacciona a las refinerías. Pero la producción de gas es mucho más lenta y reacciona mucho más lento. Entonces, el hecho de que no hayamos visto el golpe de precios hasta septiembre, octubre, se debe a que, y una vez platicando justamente lo que llevo diciendo desde marzo, fue que los efectos de la pandemia en el mercado del gas, del procesamiento de gas, o sea, por el suministro de propano y butano, no se va a ver tan rápido como se vio en refinación, pero se va a ver mucho después y se va a ver por mucho más tiempo porque mató producción en la cuna. Y luego el ejemplo que doy es como un avión, un barco portaaviones en el mar. Para dar la vuelta necesita mucho tiempo y mucho espacio. Y para dar la vuelta otra vez de regreso igual. Entonces, es por eso que soy mucho más negativo en la recuperación, porque no es tan inmediato. Y además que es consecuencia, recordamos que el propano y el butano son consecuencia de otra actividad. Espero que más o menos esto te aclare por qué nuestra visión de esta manera. Adrián, hay una pregunta de alguien en el auditorio con respecto a la demanda de la India por sustitución de leña. Correcto. ¿Está afectando tanto como lo de la China? ¿Está en aumento? ¿Cómo está eso? Está en aumento, definitivamente está creciendo. Es un poquito distinta porque la demanda de China es aquí no, okay, nada más tengo propano. La demanda de la India es mucho butano. Entonces, si hacemos todo el balance global, el que establece el precio es el último consumidor. Lo que esté dispuesto a pagar, o sea, si el propano sobra, que en realidad sobra en el aspecto de satisface a todo el mercado residencial y comercial, y como que se escurre a los otros sectores que pagan menos, pero entonces el que establece el precio es qué tanta competencia en el mercado petroquímico. Entonces nosotros para hacer nuestros precios de propano es el mercado petroquímico en China. El butano no hay suficiente para el mercado petroquímico, entonces el que establece el precio es el mercado residencial en la India. Ahorita me estoy enfocando en propano, pero en la India, en cuanto a butano, la historia está más enfocada a la demanda residencial en la India. Y por eso vemos en los precios el propano, no sé si tengo el propano aquí, no lo tengo, pero sigue una tendencia similar. Bueno, entonces llegando a los precios, ¿cuál es nuestra visión? Ya con todo esto en la receta, con todos estos ingredientes de oferta, demanda, de proyecciones de crecimiento de la demanda en Asia en los siguientes meses, cuestiones de flete, disponibilidad de terminal, muchos factores que vemos para poder tener esta visión. Obviamente estamos ahorita ya a los 120 centavos por galón, o el dólar 20. Obviamente estos son precios promedio, entonces tienen un lag, un poco un atraso al ser precio promedio. Entonces, pero nuestra visión actual nos dice que el mercado realmente no se va a recuperar entre comillas, hasta mediados marzo, abril del siguiente año, y aún así su punto mínimo va a ser el dólar.
Entonces, si uno está esperando precios y todo está tomando decisiones a que va a llegar a este nivel, pues no compartimos esa visión. Y si el dólar es un precio caro, que en realidad es un precio caro en lo que hemos visto a través del año, ese es nuestro punto medio. Este es nuestro punto más bajo que vamos a ver en los siguientes 18 meses. Obviamente, esta subida y bajada se debe un poco a la estacionalidad. Esta bajada es un poco de la recuperación de la oferta. Obviamente, si eso pasa o no, simplemente va a elevar este nivel, qué tanto se puede recuperar o no. Pero habla de un factor completamente externo. Esto es muy importante. Muchos de los países en América Latina han tratado de echarle la culpa a factores internos a esto, que ya, como ven, acabo de hablar de todo y ni siquiera he tomado un factor interno absolutamente. Pero si esta expectativa, aunque sí hay recuperación, entre comillas, pues no sé si el dólar por galón sea bastante atractivo, ¿no? Y esto habla que, pues obviamente, el mundo en el que vivíamos acá cambió por muchas razones. Cambió por, obviamente, la cuestión de había mucho más paridad entre la oferta y demanda en este punto, pero había mucho menos plantas petroquímicas abiertas que se siguen abriendo. Entonces, en cierta manera, muchas de las ganancias de la oferta se disipan, se eliminan cada vez que se abre una nueva planta. Entonces, para poder tener una visión de lo que está pasando, realmente necesitas darle seguimiento a esa cuestión. Esta es quizá la diapositiva más importante, entonces si quieren hago una pausa aquí para preguntas. Adrián, efectivamente hay una pregunta del auditorio, la hace Sanín Gómez Torrado, dice, ¿qué años en el futuro aproximado se alinearán las dos cifras de demanda y oferta con el fin de poder determinar que se estabilicen los precios? Bueno, estabilicen es una palabra un poco truculenta en el aspecto de que se estabilicen, no, tampoco creo que regresen a este punto, ¿no? Porque estamos hablando, sobre todo porque estamos hablando de una oferta creciente y mucho más establecida. 10 millones de toneladas que no existían en este punto, más de consumo, obviamente tiene un impacto. Y también el crecimiento de la oferta en Estados Unidos, yo creo que sus mejores días están atrás. Va a seguir creciendo, pero ya no va a crecer a la manera en que está creciendo. Y hay otros factores. Hay que entender, nosotros tenemos obviamente visibilidad de dónde proviene el propano, de qué región de Estados Unidos proviene el propano. Y va a haber menos de Eagle Ford, menos de Permian, que están cercanos al punto de venta, y más de Marcellus, por ejemplo. Y esto obviamente incurre en costos mayores de transporte al ser distancias mucho más alejadas del punto de venta. Entonces, vemos una estabilización por ahí del 23-24, pero eso no implica regreso a los precios del 19 y el 20. Adrián, pidió la palabra Marco Vélez. Adelante, Marco. Hola Adrián, gracias Alejandro. Adrián, ya dijiste ahorita, pues ya vemos que el escenario de precios se va a mantener alto por las razones que ya hablaste. También te iba a preguntar sobre el tema de los puertos de exportación en Mont Belvieu. Hablas también de un 60%. En tema de buques y ese escenario podría llegar a afectar en algún momento, quedarnos, o sea, no sé cómo estará la oferta de buques para ese transporte y hasta dónde podría cubrir la demanda de los puertos que pudieran también afectar que no se pueda tener capacidad de exportación o transporte hacia Asia o hacia diferentes mercados. Excelente pregunta. Y eso no lo platiqué, pero también es parte de los contenidos y del seguimiento que le damos nosotros en la suscripción. Ahorita sí, efectivamente, se construyó de más, así como los chinos tomaron decisiones de construir plantas con una expectativa de oferta mucho mayor, se construyeron de más capacidad de exportación en Estados Unidos. Entonces crecieron de más y ahorita por eso estaban en el 80%, abrieron las ampliaciones y bajaron al 60%. Entonces eso en cierta manera ha mantenido, gracias a Dios, porque si no la situación sería peor,
la tarifa de terminal bastante baja, bastante competitiva. Y en cuanto a buques, había una sobreoferta de VLGCs, de los Very Large Gas Carriers, y en cierta manera ha mantenido los fletes relativamente bajos. Perdón, obviamente, a medida que la demanda continúe creciendo, y sobre todo algo muy importante, el viaje que está creciendo es el viaje más largo. Entonces, eso limita o quita mucho de los buques disponibles, ¿no? Y hay otras cuestiones como el MARPOL, la disponibilidad de los buques, de usar combustibles limpios, etcétera, que también están en parte del análisis. Pero por ahora lo que vemos es precios bajos en fletes, disponibilidad de buques y precios bajos en tarifa terminal, pero no para siempre, y quizá dentro de 6 meses empezamos a ver un poco de que ese mercado se empiece a apretar, lo cual, aunado con el tipo de cambio en cada uno de los países, es otro factor que puede hacer que aumenten los precios. Gracias, Adrián. Tenemos 3 personas en orden: Eduardo Cortés, Luis Landeros, Gabriel Valderrama. Voy a dándole la palabra uno a uno. Eduardo Cortés, adelante. Gracias, buenos días a todos. Un gusto saludarte, Adrián. El tema que mencionan, que más bien que quiero preguntar, está relacionado con estos costos de los fletes, porque en cierta forma, siguiendo el mercado, vemos que ayudan un poquito a compensar la volatilidad del precio del propano. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en cuanto al impacto del costo de los fletes? Pero hay una segunda pregunta, el tema de la cadena de suministro, ¿no? que ahora se ha visto afectada. Y, por ejemplo, ¿cómo juega en ello el tema de las rutas? Ahorita mencionaste las rutas que se está incrementando, es la más larga, y el paso es Panamá. Y entonces el canal de Panamá ha tenido ahí muchos delays para cruzar, sobre todo mencionan si tú no tienes un cruce reservado. Entonces, me gustaría saber tus comentarios al respecto, Adrián. Muchas gracias y un saludo a todos. Excelente pregunta. Sí, definitivamente es algo que estamos monitoreando. Nosotros obviamente tenemos gran contacto con la autoridad del Canal de Panamá. Nosotros somos muchas de sus fuentes de información de las proyecciones, y estamos muy al tanto de lo que está pasando y de los riesgos, de los retos que tienen para mover todo el producto, sobre todo. Hay varios factores importantes. Por ejemplo, estamos viendo, este año empezamos a ver la salida de producto de Canadá directamente a Asia, lo cual es malas noticias para México en el aspecto de que va a haber menos producto canadiense disponible, barato. Pero estábamos saliendo de un momento donde, por ejemplo, los VLGCs estaban a precios más competitivos que los Handysize, que los barcos de 54,000 CBMs. Entonces, había una distorsión ahí en el mercado porque se sobreconstruyó VLGCs de la misma manera como se sobreconstruyó las terminales. Entonces, los precios, en cierta manera, eso ha ayudado, pero no todo es para siempre, como estaba platicando. Este mercado de subidas y bajadas, a mí me preocupa que cuando se apriete el mercado, sobre todo en cuanto a estas cuestiones logísticas cada vez más complicadas, la expansión del canal de Panamá ha ayudado mucho, pero tampoco es inerme. Y luego hay otras cuestiones importantes, que es al tener mucho, no toda, pero mucho del suministro saliendo de Houston, pues Houston también, sobre todo si el muelle está dentro del puerto de Houston, pues hay mucho tráfico en ese aspecto también, y también luego está la neblina que cierra el muelle, y hay factores que pues hay que considerar y que complican el análisis, obviamente. Sí, Colombia, México y varios que tienen realmente acceso muy fácil a Houston, pero luego, y no tienen que pasar por el canal. Pero bueno, no todos los puertos tienen que pasar por el canal, pero esto también obviamente complica que tienes estos monstruos solicitando el mismo producto, comprándolo en el mismo lugar, que crea
quizá no tanto en Panamá, pero crea retrasos en el puerto de Houston. Gracias. Bueno, un saludo a Luis Landeros. Luis, qué gusto tenerte acá. Adelante. Gracias, mi querido Alex y Adrián, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos a todos. Como tú sabes, aquí en México tenemos esa opción que no ha tomado el gobierno, especialmente este gobierno en particular, ni Pemex, de poder explorar y producir gas shale en México. Pero pues para el gobierno de México es muy preocupante esto que estás planteando tú de los precios. Y bueno, para la mejor una de las opciones que podría tener el gobierno es empezar a producir gas shale en México, lo cual haría que tuviéramos una gran oportunidad de exportación a precios altos de este propano para petroquímico, pero sobre todo podría a la mejor, y esa es la opinión que te pregunto, si empujaríamos el precio para abajo en dado caso de que eso pase. ¿Y cuánto tiempo tardaría México para poder aprovechar esto? Es una gran pregunta, Luis, y qué gusto saludarte como siempre. Tenemos que Latinoamérica no mueve el mercado. Ni Argentina, que es autosuficiente, ni obviamente Bolivia, Trinidad, ni Canadá mueven el mercado. Los precios están referenciados a lo que pasa en Estados Unidos. Los volúmenes que mueve Estados Unidos simplemente son incomparables a cualquier cosa. O sea, para que te des una idea, Estados Unidos exporta en un mes lo que Argentina exporta, el doble de lo que Argentina exporta en un año. Entonces, y en Colombia, esta pregunta es muy buena para el caso de Colombia, porque Colombia está en un momento, una de las cosas que tenemos que entender en Latinoamérica, y no nada más con el gas LP, pero como combustibles en general, es que la autosuficiencia energética no te ahorra en el precio del producto. El producto está establecido por factores internacionales. Entonces, que tú seas autosuficiente, lo único que te ahorra es el transporte. Es muy distinto. O sea, es más barato, no porque el producto sea más barato, es más barato porque lo tienes que transportar menos distancia. Entonces, el reto que tiene, entonces México va a ser paridad de importación y la producción de shale en México ahorita empezar, ya sería el siguiente presidente, ya estamos a 3 años, no es suficiente para dar la vuelta. Entonces, en ese aspecto, te abarataría el producto en cuanto que no tienes que traerlo a Estados Unidos, pero el precio de referencia que estamos señalando aquí sería el mismo. Y Colombia justamente está en un punto muy, muy, muy delicado, en el cual ahorita son autosuficientes. Copiagua ayudó mucho, pero no para siempre. Entonces, Colombia está en un punto donde el precio de referencia está establecido y se están ahorrando el flete porque no lo tienen que traer, pero a medida que las importaciones sean cada vez más necesarias, el precio tiene que subir para justificar traerlo. Entonces, la transición de paridad de exportación a paridad de importación. Y esa transición es quizá el punto más difícil que hay porque el producto implícitamente va a subir. Porque Ecopetrol o cualquier productor, ellos lo tienen que vender. Una vez que ya no hay el suficiente producto para satisfacer al país y empiezan a entrar importaciones, se crea un desbalance en el precio porque ya no todo es local. Y Ecopetrol, a la hora de hacer o cualquier productor, al hacer su análisis, lo tiene que vender a la paridad de exportación, lo cual es muy complicado. Por lo menos hay un periodo de transición. Perú está en el mismo caso. Entonces, en ese aspecto, yo creo que quizá no hay país que tenga una situación más compleja en este momento que Colombia. Gracias, Luis. Sigue Gabriel Valderrama. Gabriel, adelante. Buenos días, gracias Alejandro y gracias por esta excelente sesión del webinar. Me gusta saludarte, Adrián. Una pregunta rápida aquí, siguiendo en el mismo análisis
de la cadena de suministro. ¿Cuál es la apreciación hoy en día de AHS en cuanto a las tarifas de carga de buques en la costa del Golfo? Carga Enterprise, Energy Transfer, spot y contractual a mediano o largo plazo. ¿Qué ves debido a la Pues capacidad? ahorita los spots están bastante, no tengo el último número, no he leído nuestro reporte Waterborne más actual, pero hemos visto números bastante, en tarifa de terminal, bastante atractivos. A mediano o largo plazo, el siguiente año se ve un poquito más complicado, los siguientes 6 meses se ven mucho más complicados por los cambios que ya platicamos. Pero no tengo el número exacto, mi estimado Gabriel, no lo he leído, pero con gusto te lo mando una vez que lo revise. No te quiero dar un número equivocado. Los niveles spots, más o menos, ¿en qué los estimas? Ahorita justamente hay mucho spot y eso creo que la incertidumbre que hay, pero también que hay sobre el invierno, se espera un invierno muy frío. Esa es la expectativa que tenemos, lo cual... Esa es la pregunta. Eso. Pero también en el caso, por ejemplo, de México, con la situación de los nuevos cambios en el mercado, hay mucha incertidumbre sobre si se avientan a comprar o no. Entonces, curiosamente, he hablado con algunos traders que tienen producto, pero no tienen a quién vendérselo. Entonces, eso está dando un poquito de mejores condiciones. Por la incertidumbre causada. Los números que maneja, ¿cuáles son? Spot, 4 o 6 centavos y 4 o 6 centavos es el rango que estamos viendo últimamente, exactamente. Ok, ¿y a largo plazo, contractuales que has visto? A largo plazo, contractuales, depende del contrato, como tú bien sabes, mejor que nadie, pero estamos hablando de 6, 7 y hasta 8, dependiendo del contrato. Ok, gracias, hermano. Suerte. No, un saludo. Buena presentación, Adrián. Gracias. Bueno, la última pregunta, Adrián, en este segmento, para terminar y abrir nuevas preguntas, la va a hacer John Jairo Prada. Adelante, John. Gracias, señor. Sí, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta la tendencia en el mundo por preferencia a otras energías como eólica, solar, la parte eléctrica, en estos próximos años la producción del crudo se va a ver afectada en la medida en que avancen estas energías y asimismo también la generación de propano. ¿O el impacto aún no se va a ver en estos años sobre estas preferencias de consumo energético? Excelente pregunta. Justamente estamos ahorita haciendo nuestro análisis a largo plazo sobre con el caso verde incluido. No en los años inmediatos. Realmente la preferencia sí viene de Europa, la de Estados Unidos. Hacen mucho ruido. Pero aparte de Estados Unidos es California, Nueva York, pero no Texas o Oklahoma, ¿no? Donde está realmente el producto. Una de las cosas que yo creo que es importante comentar es que América Latina, lo que se nos está pidiendo básicamente a la humanidad es esto. Para hacer la transición y cumplir con las metas establecidas, no solamente que todo lo que se construya tiene que ser limpio y renovable, pero eso no alcanza para cumplir las metas de reducir las emisiones. Lo que se nos está pidiendo realmente es desecharnos de infraestructura con vida útil para ser reemplazada. Y mi argumento, siendo latinoamericano, es que para nosotros lo más difícil de hacer es hacernos de infraestructura. Entonces, pedirnos a los latinoamericanos que cerremos una planta de procesamiento de gas que se acaba de abrir o que tiene 15 años de vida útil, es muy difícil, es muy complicado que se vaya a hacer. Entonces, lo que vemos, nuestro modelo de transición energética sí está en los años 30, finales de los años 30 para Europa, no para el mundo en general, pero Estados Unidos y Europa son grandes consumidores al ser país desarrollado. Pero en América Latina, si ves mis modelos a largo plazo en lo que tenemos en la suscripción, no vemos pico de la demanda
porque nosotros todavía ni siquiera hemos acabado la transición de carbón a gas natural. Entonces, pedir que den un salto más adelante es, creo que, demasiado agresivo, no entendiendo lo difícil que es para nosotros hacerlo de infraestructura, y ahora solicitarnos que nos deshagamos de esta con vida útil es bastante, bastante complicado. Ya, si quieres, concluye con el análisis de Colombia. Sí. Bueno, Colombia lo quiero bastante. En la producción vemos que Colombia ha crecido, obviamente, y la demanda, como bien sabe la gente de Gasnova, ha crecido bastante. Pero regresando a lo que estábamos hablando, hay dos factores muy importantes. Obviamente, cuando los números que se producen como demanda no incluye lo que consume Ecopetrol. En realidad, lo que consume Ecopetrol, como no sale al mercado, luego no entra en todos los balances. Nosotros lo ponemos como consumo de refinería, pero hay esa tentación de Ecopetrol, obviamente, de utilizar sus productos, su propia producción, y esto obviamente pone a la intemperie, acelera esta transición de lo que estaba hablando justamente de paridad de importación. Entonces, el golpe, esta transición a paridad de importación, está ahí, está pendiente, hay que ir planificándolo, sobre todo porque va a elevar perdón, el costo promedio de lo que va a pagar. O sea, se va a acercar mucho más a la referencia Mont Belvieu más y no Mont Belvieu menos. Y esa es la planeación que yo creo que a largo plazo se tiene que hacer. Si la expectativa que hay de que el precio va a subir, obviamente, pues sí es negativa para que veamos un continuo crecimiento como del gas LP, y que como lo estamos viendo, entonces tenemos al 2021 estable y no creciendo tanto, a pesar de que sí hay muchas oportunidades. Yo creo que el reemplazo, el uso del autogás que se aprobó es una gran oportunidad. El Nautigas es una gran oportunidad. Pero sobre todo, la sustitución de leña que tiene el programa, que mucho con el trabajo de Gasnova se ha implementado, es una gran oportunidad. El problema es que obviamente el precio referencia no va a ayudar. Y como les mencionaba, Colombia está en una cuestión muy, muy complicada, porque si el precio es caro ahora en paridad de exportación, va a ser mucho más caro en paridad de importación. Entonces, esa transición se tiene que ir planificando, se tiene que ir analizando para poder mitigar el impacto al mercado en sí, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo que dependiendo de qué tanto acelere Ecopetrol la idea de utilizar sus autoconsumos de la demanda global. Gracias a Dios, ya está la infraestructura esperando para importar tanto en Cartagena como en Buenaventura en futuros, para poder suministrar al país. Eso era uno de los preocupantes que yo tenía hace un par de años, pero ahora simplemente va a ser optimizar la distribución para poder mitigar el impacto que va a tener esta transición, que a menos que se establezca un subsidio generalizado, no se puede evitar, ¿no? Bueno, muchos de estos temas obviamente los vamos a cubrir en nuestro seminario que habla de América Latina en general, virtual y de acceso gratuito. Entonces se los recomiendo que lo consideren. Por año único va a ser acceso gratuito, entonces espero que nos puedan acompañar. Y obviamente está en la línea Germán Oviedo, que es nuestro representante en Colombia, a sus órdenes para cualquier pregunta sobre nuestros servicios y cómo los podemos ayudar a navegar estas aguas tan inciertas. Y fuera de eso, agradezco a Alejandro y estoy expuesto aquí a sus preguntas. Gracias, Adrián. Excelente presentación. Además, creo que muy oportuna,
Yo tengo una pregunta que es bastante injusta y es, ¿los precios del gas natural tienen también una proyección al alza? Los precios han estado bastante inestables en los últimos meses, días. De hecho, antes yo la llamaba la variable que no varía porque estaba debajo de los $4. Pero obviamente ha subido últimamente, no en Norteamérica, pero sí en África y en Asia. No tanto en Norteamérica, perdón. Nuestro caso base es que van a regresar al nivel de los $4, lo cual no tiene muchas afectaciones en el mercado del gas LP. Pero O sea, si la afectación es temporal y van a regresar a los $4. Perdón, Adrián, ¿qué dijiste? Que la afectación que estamos viendo ahorita es temporal de demanda, la gran demanda, también similar a Asia de gas natural licuado, pero nuestro caso va a ser que regresen a los al promedio de los $4, quizá un poquito más, lo cual no tiene efectos considerables en el mercado de gas LP. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta al auditorio? Bueno, creo que no hay más. Adrián, muchas gracias por tu presentación y quiero recordarles a todos los asistentes que el 10 y el 11 de noviembre próximos vamos a tener el Congreso Internacional de Gasnova. Lo vamos a tener virtual. Entonces lo esperamos a todos. Ya están abiertas las inscripciones y vamos a tener, como siempre, una nómina muy importante de conferencistas internacionales y nacionales y vamos a analizar todos estos temas de interés para el mercado mundial y el nacional del GLP. Bueno, Adrián, muchas gracias a todos por su asistencia. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, que estén bien.